la importancia de participar. ¿Qué tal? Volvemos a cruzar palabras desde el sur. Nuestro invitado le resulta familiar a numerosos amigos de la región, un reconocido escritor que con sobrados méritos presidió durante años la organización encargada de aglutinar a la vanguardia de la intelectualidad cubana, luego ministro de Cultura en la mayor de las Antillas. Sus convicciones políticas, su visión crítica en aras de lograr una sociedad menos imperfecta, su cosmovisión latinoamericanista partiendo de los valores de la cubanidad, entendida esta como la calidad de lo cubano, hacen que ahora se desempeñe como asesor del presidente Raúl Castro. Cruce de palabras, se honra en recibir a Abel Prieto Jiménez. ¿Cómo le va? Gracias, bien, Rey. Gracias. Encantados de que esté acá. Y ya que es una persona estrechamente vinculada a la cultura, quisiera comenzar por ahí, porque el Che en El socialismo y el hombre en Cuba hacía un llamado a forjar intelectuales críticos en la revolución y no asalariados y dóciles al pensamiento oficial además. Yo le pregunto, ¿existe ese pensamiento crítico en la revolución cubana? ¿Cómo se manifiesta, digamos, la crítica de los intelectuales y artistas en la actualidad? No, yo te diría, Rey, bueno, en la tradición de la cultura revolucionaria, desde Tomás Gutiérrez Alea hasta los más recientes jóvenes cineastas, teatristas, escritores, ha habido siempre una mirada muy crítica hacia nuestros errores y al mismo tiempo muy comprometida con la revolución y con la necesidad de perfeccionar nuestro socialismo. Es decir, la herejía, por llamarle de algún modo, ha estado formando parte siempre de nuestra política cultural. De ahí se deriva otra pregunta, ¿qué importancia reviste la cultura artística y literaria dentro de la revolución? Bueno, no sé, seguramente recuerdas que Fidel hablaba de que la cultura formaba parte de la calidad de vida de la gente y decía que el mejor antídoto frente a toda esa locura del consumismo, sobre esta idea que en el proyecto hegemónico mundial te repiten continuamente de que la felicidad está asociada a comprar cosas, a poseer cosas de carácter material. Fidel decía que nada hay más importante para defenderse de ese tipo de tentación consumista, de ese tipo de trampa consumista, que la cultura artística, es decir, la cultura literaria, es decir, que en tu vida cotidiana esa parte de realización espiritual te acompañe siempre. Y otra cosa en la que él insistía, estoy seguro que lo recuerda, en que era muy importante que los niños y niñas adquirieran hábitos de consumo cultural auténtico desde edades tempranas. Eso se basa incluso en el sistema de enseñanza artística que ha venido gestando Cuba desde los primeros años de la revolución. En ese sistema de enseñanza artística, y yo te diría que en ese bello proyecto de los instructores de arte que están en las escuelas del sistema de educación general, llevando temas como talleres de apreciación teatral, formación de coro, formación de un movimiento de aficionados. Es decir, la idea de que el ciudadano debe formarse teniendo la cultura como acompañante. Ya ese ciudadano está mejor preparado para esa libertad que decía Martí, ser culto para ser libre. Y la paráfrasis que hacía Fidel, no hay, sin cultura no hay libertad posible, decía Fidel. Tomando como base esas palabras del líder de la Revolución Cubana, le pregunto hacia dónde va la cultura en Cuba, en medio de estos cambios que se están gestando desde hace ya más de un año. Yo te diría, Rey, en el modelo de actualización que en el campo económico se está llevando en Cuba, en lo que le hemos llamado actualización de nuestro modelo económico, no hay ningún tipo de modificación de la política cultural. Es decir, el Estado cubano sigue respaldando de manera decisiva a las instituciones culturales, sigue respaldando una política que democratiza el acceso a la cultura, democratiza que digamos que amplios sectores de la población nuestra, garantiza que amplios sectores de la población nuestra tengan efectivamente acceso al libro. El libro cubano sigue siendo subvencionado. Hoy el libro es un artículo de lujo en muchos lugares del mundo, es prácticamente inaccesible para personas de bajos ingresos. En Cuba se ha protegido
sobre todo el libro para niños, para adolescentes, el libro ese que es clave para formar, digamos, un futuro lector. En eso no hay cambio, la política cultural no ha cambiado, pero sin duda el momento es nuevo en muchos sentidos. Las nuevas tecnologías, digamos, han diversificado la forma de producir las industrias culturales que antes tú sabes que estaban concentradas, digamos, en compañías disqueras, o el propio ICAI, que era es una institución, digamos, la principal institución que produce cine en Cuba y la responsable de la política de exhibición y distribución cinematográfica. Hoy se produce cine al margen del ICAI, y muchos cines, y muchas veces un cine de gran calidad, se producen discos al margen de nuestras disqueras. Es decir, hoy el liderazgo, yo te diría, Rey, de las instituciones culturales sobre nuestros creadores y la posibilidad de nuestras instituciones de influir sobre el gusto pasa por formas de creación y de distribución que a través de las nuevas tecnologías se han hecho muy diversas. El joven escoge lo que le gusta. Hoy un joven, no solo en Cuba, acá en Venezuela, en el mundo entero está pasando así. Lo decía Bernard Cassin, lo conoces de Le Monde Diplomatique, ahora que estuvo en el Festival de la Televisión y la Radio en La Habana, decía que los jóvenes se hacen su propio menú. Se hacen su propio menú. ¿Cómo se entiende? Se hacen, digamos, ellos no necesitan de la televisión ni cubana, de ningún otro país, no necesitan de ninguna orientación para, digamos, escoger de un disco las canciones que prefieren, buscar las series que prefieren, buscar las películas que prefieren. Es decir, de pronto el joven siente que escoge, porque hay también una pequeña trampa, sí. Escoge dentro del espectro que le da la industria del entretenimiento. Es decir, el joven dentro de ese espectro ejerce una supuesta libertad. Sabemos que es un espectro bastante estrecho y que en eso, en ese, digamos, menú posible, abunda mucha chatarra cultural. Todo ello supone un enorme reto para las instituciones cubanas. ¿Qué hacen en ese sentido? Yo creo que, mira, ahora estamos haciendo unos videoclubs con las universidades. Y los pioneros en esto han sido los compañeros de la Asociación Hermanos Ahí, que celebran su congreso ahora en octubre. Es decir, estamos promoviendo el buen cine, el cine como arte. Nosotros tuvimos un privilegio. Tú eres más joven que yo, pero yo creo que tu generación también fue de las que se benefició con aquella política de exhibición del ICAI, donde vimos lo mejor del cine europeo, sí, lo mejor del cine latinoamericano, quizás lo más experimental del cine estadounidense en general. Fue un público, el ICAI se ocupó de formar un público masivo y crítico a la vez. Es decir, realmente aquel programa tremendo 24 por segundo de Colina, el propio programa aquel de los domingos de Mario Rodríguez Alemán, había realmente un gusto, yo diría de lujo, a nivel masivo, que todavía subsiste. Es decir, hay señales buenas. Por ejemplo, el Festival de Cine Francés, que dura todo un mes en La Habana. No, y en Venezuela, y recorre el país. Se quedan asombrados cuando les cuento que, por ejemplo, un cubano de a pie es capaz de ver más de 20 películas durante ese Festival de Cine Francés. Tiene una tremenda aceptación. Es decir, eso quiere decir que aunque el cine chatarra ha prosperado mucho entre nosotros, tristemente, y también hay algún cine francés que es cine chatarra. También. Es decir, no estamos hablando de Agnès Varda ni de Jean-Luc Godard todo el tiempo, pero bueno, son películas dignas las que nos envía, por ejemplo, Francia por lo general, y la gente busca ese tipo de cine, que es distinto, tiene otro ritmo, exige en el espectador una atención diferente. Otras miradas, porque uno de los peligros que tiene el cine chatarra y las series estas de violencia es que eso está estudiado. Cada determinado número de segundos tiene que ocurrir algo que provoque en el espectador para mantener la atención a toda costa del espectador. Y eso puede ser peligroso incluso, porque pueden limitar la capacidad de la gente para después disfrutar un cine que tenga otro tiempo, otro estilo, otro aire.
Es decir, de pronto la gente puede aburrirse ante obras esenciales de la cinematografía mundial, y entonces estos videoclubs que estamos haciendo, vamos a incorporar a los instructores de arte. El Ministerio de Educación está trabajando en esto con el Ministerio de Cultura, con el ICAI, está trabajando en esto el Ministerio de Educación Superior, sí, la Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones estudiantiles, tratando de frenar, fíjate, porque no es fácil hacerlo, de frenar el avance del mal gusto en el tema del cine, y quisiéramos hacer algo similar en el tema de la música comercial. Yo creo que una vez que se frene, que se logre frenar, se puede contribuir a que eso vaya retrocediendo, ¿cierto? Exactamente. Le propongo hacer una breve pausa en este cruce de palabras. Usted acompáñenos hasta el final. Recuerde, estamos dialogando hoy con Abel Prieto Jiménez. Ha tenido a bien venir a los estudios de Telesur Caracas. Dialogamos, recuerde, con Abel Prieto Jiménez, reconocido escritor, fue ministro de Cultura en Cuba, presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, y actualmente se desempeña como asesor del presidente de la República. Hemos estado hablando de culturas, evidentemente con toda una personalidad en la materia. Nos estaba hablando de retos que ha debido enfrentar la Revolución Cubana a través de sus instituciones para frenar el mal gusto, para cultivar el gusto estético, sobre todo en las nuevas generaciones. A mí se me ocurre preguntarle, en sintonía con ello, ¿cree usted que la juventud cubana de hoy sea una juventud despolitizada, como dicen algunos? Yo creo que no, Rey. Yo por lo menos en mi experiencia, yo acabo de hacer con Miguel Barnet, tú lo conoces muy bien, un gran escritor, miembro del Consejo de Estado, miembro del Comité Central, una figura esencial en el panorama. Y heredero suyo en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Sí, podríamos decir así. Acabo de estar en un grupo de universidades, incluso Bernal, el ministro de Cultura, nos acompañó en la Universidad de Oriente. A propósito del Congreso de la FEU, se hicieron un grupo de foros y estuvimos en varias universidades del país. Y yo te digo que, claro, estamos hablando del contacto con delegados a un congreso, con personas que pudieran, digamos, pudiéramos llamarles vanguardia, claro, en términos de inquietud política, de inquietud revolucionaria. Y aunque los jóvenes hacen preguntas difíciles, y es lógico que los jóvenes hagan preguntas difíciles, es importante, hay una fuerte politización, una gran voluntad de participar. Yo diría que el reto principal que tenemos hoy en ese campo, que tiene la Unión de Jóvenes Comunistas, que tienen esas mismas organizaciones estudiantiles, es que esta convocatoria a participar que nos ha hecho la dirección del gobierno, la dirección del partido, el propio Raúl la ha hecho muchas veces, esta invitación a participar, que se materialice de una manera sistemática y que logremos efectivamente que ese debate al que nos está convocando la propia dirección de la revolución implique a los jóvenes de una manera muy activa. Tienen deseos de debatir, tienen deseos de discutir, de analizar, de evaluar y de que los tengan en cuenta, que se tengan en cuenta sus opiniones, y eso es valiosísimo. Claro. No excluyo, hay que decir la verdad, que haya un segmento de jóvenes y de menos jóvenes que se haya dejado atrapar por la frivolidad de toda esa industria hegemónica del entretenimiento, cuyo proyecto tiene que ver con que la gente joven de este continente y del mundo entero esté efectivamente pendiente de la vida privada de los famosos, pendiente de las llamadas revistas del corazón, en Facebook, no para, digamos, implicarse en una red de análisis colectivo de algún tema, sino simplemente compartiendo temas frívolos. Claro. Yo creo que sí es una batalla cotidiana que tenemos en una sociedad que se ha hecho más diversa, se ha hecho más compleja. Usted hablaba de debatir, una palabra de orden, más no impuesta, y de cierta forma
creo que sus palabras han venido respondiendo la pregunta que nos hacía a través de nuestra cuenta en Twitter, @telesurcepalabras, @libertarios. Preguntaba, ¿hay temas tabú en Cuba? ¿Temas sobre los que no se puede reflexionar o debatir? Yo no lo creo. Yo no lo creo. Yo creo que se ha hecho una invitación reiterada a que combatamos la falsa unanimidad. El propio Raúl lo ha dicho con insistencia. La falsa unanimidad crea simuladores. Si la gente se acostumbra a levantar la mano automáticamente sin reflexionar sobre el objeto, sobre el tema, acerca del cual se está votando, ahí puede ser el germen de un oportunista, de un simulador, de una doble moral. Es muy importante crear un clima de debate entre revolucionarios, un clima muy abierto, donde no haya ningún tema tabú. Yo no creo que haya otra manera de enfrentar este momento que no sea con ese tipo de discusión. Y desde el arte, por ejemplo, en su persona, usted acostumbra en su literatura utilizar la ironía, pero también con el fin de criticar. El propio comandante eterno, Hugo Chávez, se valía de ese recurso para criticar las falencias de la revolución. Entonces, ¿le parece que desde esa tribuna del arte pudiera también contribuirse a lograr una sociedad menos imperfecta? Mira, yo me acuerdo, Diaguito, tú lo conoces, un extraordinario artista plástico. Sí. Me acuerdo cuando se empezó a debatir el tema de la supervivencia de prejuicios raciales en Cuba, que lamentablemente existen y han sido criticados muy fuertemente por la dirección de la revolución, pero son cosas que están un poquito en la subjetividad de la gente. Es decir, que tú no lo puedes resolver con un decreto. Yo me acuerdo que el Congreso de la UNIAC, donde Fátima Patterson, la gran teatrista santiaguera, le comentó a Fidel algunos de estos temas. Tito Junco también se los comentó, y Fidel gran actor fallecido lamentablemente, y Fidel hizo un análisis, Rey, que nunca se ha publicado, pero a mí me parece extraordinario, de todo lo que hizo la revolución para barrer con las bases, digamos, con las estructuras de carácter jurídico, digamos, con todo el aparato institucional que sostenía el racismo en Cuba. Y sin embargo, se había sumergido en la conciencia de la gente algunos prejuicios de esta índole. Más acá, el propio presidente Raúl Castro decía que en Cuba existía un racismo subyacente. Eso se está discutiendo, pero que te decía que volviendo a lo que tú decías, el papel del arte en esto, Diaguito hizo una exposición en el Museo de Bellas Artes extraordinario. Yo estaba empezando en el ministerio, en los años 97 quizás, y yo me acuerdo, a mí me impactó tanto la exposición de Diaguito, porque a veces el arte llega a las esencias con más fuerza que muchos discursos. Y utilizamos ese espacio, invitamos a raperos, invitamos a escritores que habían tocado el tema, ensayistas, hicimos una especie de foro en ese... ¿Y en qué basaba su tesis, Diago? El tema de Diago es una reflexión sobre ese anillo siniestro de la marginalidad. Es decir, la idea de que un niño que nace en el seno de una familia marginal está como sentenciado a repetir el ciclo de vida de sus padres. Es una tesis tremenda, estremecedora, y él la sabía decir con el uso de montajes de fotos, con sus obras muy fuertes. Y esto hoy se ha seguido discutiendo. Hoy existe la Comisión Aponte, que coordina Heriberto Feraudi en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Existe en la Biblioteca Nacional también una comisión de trabajo, Zuleika Romay, escritora, presidenta del Instituto Cubano del Libro, dirige también un grupo de trabajo para analizar estos temas. Yo creo que la comisión que tiene que ver con los temas de la cultura de la Asamblea Nacional, sí, en el periodo anterior estuvo discutiendo este asunto y lo inscribió en la actual legislatura. Es decir, yo creo que ahí tienes un tema que en una época, en cierto modo, lo vimos con mucha, yo diría, como algo peligroso, porque podía dividirnos. ¿Cuál tema? El tema de la supervivencia de prejuicios raciales. Y hoy eso se está debatiendo a fondo
se está analizando a fondo y en la propia Asamblea Nacional, te repito, se ha inscrito como un tema que tenemos que seguir analizando, evaluando, incorporando, por ejemplo, el Ministerio de Educación. El maestro es esencial en esto, los medios son esenciales en esto. Nos damos cuenta de cómo en Cuba, para aquel televidente que nos sintoniza allende la isla, todas estas políticas, todas estas iniciativas se enfocan desde una perspectiva integradora, multiinstitucional, cosa que no sucede en otros países. Eso es vital, Rey. A veces hemos fallado nosotros en eso, pero el ciudadano, yo lo decía el otro día en un foro en Barinas, estuvimos en Barinas y en Sabaneta con la tierra de Chávez, con el gobernador Adán Chávez, y fue muy emotivo estar incluso en la casita donde vivieron Adán y Hugo. Allí ellos están gestando, ya el presidente Maduro firmó un decreto, la Fundación Instituto de Altos Estudios Hugo Chávez Frías. Y que usted en los últimos tiempos ha estado muy relacionado con esa fundación. Nos gustaría que hablara después de la pausa sobre ese particular. Vamos a hacer una pequeña pausa. Dejé algo pendiente, ahora no recuerdo. Lo retomamos al regreso y así el televidente nos sigue hasta el final. Gracias. Tercer y desafortunadamente último momento de diálogo con Abel Prieto Jiménez. En esta ocasión, ¿sabe que me enteré de que le gustaban mucho los Beatles? ¿Cómo así? Esa es la pregunta que tenía para... Sí. No, yo soy un fanático y fue un error de aquellos que cometimos en otras épocas, que veíamos como la música en inglés como asociada a la música del enemigo, y no los difundimos en Cuba y cometimos ese tipo de error. Y bueno, ahí yo aprendí cómo cuando tú prohíbes algo, creas en el joven, en el adolescente, el efecto contrario. Yo de pronto me congelé en el tiempo, sigo oyendo esa música de aquellos años, prácticamente no he logrado salir de ese estado de hibernación permanente en cuanto a la música que prefiero, y yo creo que tiene que ver con aquella tarea tremenda que le dimos a alguien tan maravilloso como Pello del Afrocán, que era, digamos, acaparar el gusto de los jóvenes de aquellos años 60. Y el papel de Formel, que sé que estuvo por acá, me decía, fue importantísimo. Formel logró algo ahí, una magia, donde él se acaparó el capital en términos musicales de los Beatles. Lo hizo Leo también de una manera excepcional. Muy experimental, Leo Bravo, también invitado a nuestro espacio. Pero bueno, Abel, estábamos hablando en un momento anterior de la integralidad institucional. Decía que la Revolución Cubana todavía tenía un camino por recorrer ahí, aunque ya ha sido largo el camino recorrido. Yo creo que ahí hay un tema vital. Ser más intencionales, trabajar más unidos, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, las universidades. Yo creo que es importantísimo en todo este campo de los gustos artísticos, en el famoso tema de los valores. Claro. Es vital que trabajemos las distintas instituciones unidos y de una manera más intencional. También nos hablaba de la Fundación Chávez. Sí. Bueno, te decía, estuve con el gobernador Adán Chávez en Barinas y en Sabaneta. Y estuve hablando a petición de él con el equipo que está trabajando en la Fundación Instituto de Altos Estudios Hugo Chávez Frías. Ellos quieren trabajar con la red en defensa de la humanidad, quieren utilizar la red para que ese instituto, ese centro, esa fundación tenga ramificaciones internacionales. Ya tienen propuestas de Atilio Borón, ya tienen propuestas de otros intelectuales importantes de distintos países. Es decir, el pensamiento del comandante Chávez Rey enriqueció notablemente el ideario revolucionario y progresista
de este siglo XXI. Me gustaría que nos hablara un poco sobre su vínculo ya más personal con el comandante Chávez, pero antes, para que nuestra audiencia conozca un poco más a fondo de qué va la red de intelectuales en defensa de la humanidad. Esa red se cumplen ahora, te lo comentaba antes de empezar, se cumplen 10 años de un evento que fue muy importante aquí en Caracas, que presidió el comandante Chávez. Había nacido en el 2003 por iniciativa de Pablo González Casanova y otros intelectuales mexicanos como para levantar un valladar en términos de ideas frente al crecimiento de una especie de nuevo fascismo que Bush, digamos, personificaba de una manera, yo diría, idónea. Era realmente una especie de nuevo Hitler enloquecido, delirante, que incluso hablaba con Dios. Exacto. Y lanzó todas aquellas ideas terribles de la gran cruzada antiterrorista y de que iba a bombardear 60 o más oscuros lugares del mundo, todo ese tipo de locura mesiánica muy propia del fascismo. La idea era que realmente en un momento en que la izquierda estaba como desmoralizada por el derrumbe del socialismo en Europa, había un momento con muchos arrepentidos, o como se dice aquí en Venezuela, gente que saltó la talanquera y se pasó al otro bando. Es un momento de mucho desconcierto en la intelectualidad progresista y de pronto surge esta iniciativa desde México que es acogida por Fidel, es acogida por el comandante Chávez de una manera muy especial. Hay que leerse los discursos de apertura y clausura del comandante Chávez en ese Congreso de Caracas del 2004. Creo que fue esencial su contribución a crear una nueva, digamos, un nuevo momento en el famoso, tradicional compromiso de los intelectuales con su tiempo. Además, con la idea, y esto es muy importante, Rey, que esa red no excluye a nadie, incluye a todos los activistas sociales, los luchadores sociales. No es una red de élites, no es una red de académicos, no es una red de escritores y artistas exclusivamente. Incluye, en eso Pablo González Casanova insistía mucho, incluye toda persona honesta, toda persona digna que se niegue a aceptar el genocidio cotidiano que implica el capitalismo, que se niegue a aceptar que la especie se extinga de una manera tan obvia como parece que casi inevitable que va a suceder, porque todos los compromisos de Kioto, de Río más 20, todas las grandes potencias y de una manera suicida están ignorando los compromisos, los elementos básicos para tratar de que la crisis medioambiental no se haga irreversible. Es decir, la red tiene un sentido muy... Es una red en el mejor sentido de la palabra. Sí, pero muy poco sectario. Claro. Es muy amplia, es ecuménica. En eso tiene mucho que ver con el pensamiento del comandante Chávez. Es antidogmática, convoca a toda persona decente, a toda persona honesta, a toda persona que sienta por su